Nunca pensé que iba a contar esto. Durante años lo guardé tan adentro que casi llegué a creer que había sido un sueño. Una de esas cosas que la mente fabrica cuando el frío se mete hasta los huesos y el miedo te consume por completo. Pero hay noches, todavía hoy, en que cierro los ojos y lo veo, parado frente a mí, en medio de la nieve, con esa luz que no era del sol ni de ninguna lámpara que yo haya conocido, y sé que fue real. O al menos que fue lo más real que he vivido en 52 años de existencia. No te voy a decir que tengo pruebas. No las tengo. No te voy a decir que entiendo lo que pasó, ni por qué me pasó a mí, un hombre del norte de México que nunca fue nadie especial, que creció entre el polvo y el ganado y las noches sin luz eléctrica de la sierra. Lo único que tengo es esta historia, y la certeza, tan profunda que me duele en el pecho, de que lo que viví esa noche en la nieve cambió para siempre la manera en que entiendo la fe, a Dios, a Jesús y a mí mismo. Si estás aquí es porque algo en ti también busca respuestas a preguntas que no saben cómo formularse. Ese sentimiento de que hay algo más, algo que se escapa justo cuando crees que estás a punto de agarrarlo. Ese momento en que miras el cielo y te preguntas si de verdad estamos solos. Yo me hice esa pregunta toda mi vida. Y la noche del 16 de enero, cuando tenía 41 años, dejé de preguntarme. No porque encontré una respuesta limpia y ordenada, sino porque me encontré con algo que no encajaba en ningún cajón de los que tenía en mi cabeza. Y desde entonces, todo lo que creía que sabía tuvo que reacomodarse. Esta es mi historia. La cuento como la viví, con el miedo y la confusión y la emoción que me acompañaron cada segundo. Y te pido solo una cosa, que la escuches con el mismo corazón abierto con el que yo la viví. Me llamo Gerardo. Nací en un municipio pequeño del estado de Chihuahua, en una familia ranchera que combinaba el trabajo duro con una fe católica profunda y sin cuestionamientos. Mi madre rezaba el rosario cada noche sin falta. Mi padre llevaba una imagen del Sagrado Corazón colgada en la cabina de su camioneta desde que yo tenía memoria. Crecí entre veladoras, promesas a los santos y la certeza absoluta de que Dios existía, que Jesús había muerto por nosotros y que el mundo tenía un orden divino, aunque no siempre lo entendiéramos. Esa fe era como el piso bajo mis pies. No la cuestionaba. No necesitaba cuestionarla. Llegué a la adultez con esa base intacta pero con un montón de grietas que la vida va haciendo sin pedir permiso. El divorcio de mis padres cuando yo tenía 19. La muerte de mi hermano menor, Ernesto, a los 23 años en un accidente de carretera que no tuvo ningún sentido ni ninguna explicación justa. La sensación creciente de que rezaba cada vez más en el vacío, que las palabras salían de mi boca pero no llegaban a ningún lado. No me volví ateo. Eso nunca. Pero me volví de esa clase de creyentes que cargan la fe como se carga una mochila pesada, porque es lo que siempre se ha hecho, sin saber bien para qué sirve ni a dónde lleva. Para el año en que ocurrió todo esto, yo vivía en Parral, trabajaba como técnico de mantenimiento para una empresa minera y viajaba con frecuencia a distintos puntos de la sierra para hacer revisiones de equipos. Era un trabajo solitario, que me gustaba precisamente por eso. No tenía que hablar mucho, no tenía que explicarme. Solo yo, la camioneta, las herramientas y el paisaje. Tenía una relación con una mujer llamada Dolores, a quien todos le decíamos Lola, que era enfermera, y que me aguantaba con una paciencia que todavía hoy no sé si merecer. No teníamos hijos. Vivíamos juntos, pero con esa distancia cómoda que se instala entre dos personas que se quieren pero que ya no se sorprenden. Enero en la sierra chihuahuense es una cosa seria. No es el frío simpático que la gente de las ciudades cree que es el invierno. Es un frío que te entra por los pulmones y te agarra los huesos y no los suelta. Ese año había nevado más de lo habitual. Las carreteras serranas estaban en condiciones peligrosas. Yo tenía que hacer una revisión en una mina que quedaba
a más de 2 horas de Parral, carretera arriba, hacia la sierra. Me dijeron de la empresa que si el tiempo se ponía muy malo, que lo pospusiera. Pero el encargado de la mina me había estado presionando porque un sistema de ventilación llevaba días fallando y había riesgo de que los trabajadores no pudieran operar. Decidí ir. Salí temprano, antes de que amaneciera, con la camioneta cargada de herramientas, un termo de café, ropa de más y la radio puesta en una estación de música norteña que se fue perdiendo conforme subí la sierra. La carretera estaba despejada las primeras horas. La nieve era de la noche anterior, compactada a los lados del camino, brillando con esa luz azulada que tiene antes de que salga el sol. Me gustaba manejar en esos momentos. Había algo meditativo en eso. El mundo quieto, el motor, el calor del café en las manos. El problema empezó a los 50 kilómetros del desvío principal. Empezó a nevar de nuevo. Primero suave, de esos copos grandes y lentos que casi parecen de película. Luego más rápido. Luego de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo. En menos de 15 minutos, la visibilidad cayó a casi nada. Prendí las luces de niebla. Bajé la velocidad hasta casi detenerme. Conocía bien esa carretera, pero en esas condiciones todo se ve igual. Todo es blanco. Y los puntos de referencia desaparecen. Tomé una curva que debería haberme llevado hacia la recta que precede a la mina, y en cambio me encontré en un camino que no reconocí. Podría haber sido un desvío de terracería, de esos que usan los rancheros para entrar a sus predios. No vi ninguna señal. No había tiempo para razonar bien porque la nieve seguía cayendo y la temperatura ya estaba varios grados bajo cero. Intenté dar marcha atrás, pero las llantas patinaron. Intenté avanzar para ver si el camino llevaba a algún lugar seguro. Las llantas volvieron a patinar. En 10 minutos estaba atorado en la nieve, con el motor encendido, el calefactor al máximo, y la certeza de que nadie sabía exactamente dónde estaba yo. Llamé por teléfono a Lola, sin señal. Llamé a la Diana empresa, sin señal. Busqué en el radio del coche alguna frecuencia de emergencia. Nada. Apagué el motor para no gastar combustible de más, y de inmediato el frío empezó a colarse. Tenía mi ropa extra, que me puse en capas. Tenía el termo de café que ya estaba tibio. Tenía la mochila con unas galletas y una barra de granola que siempre llevaba por costumbre. Me envolví en la cobija que tenía detrás de los asientos y me dije que lo mejor era esperar, que tarde o temprano alguien pasaría o escamparía o encontraría manera de salir. Esperé 2 horas. En ese tiempo, la nieve cubrió las ventanas hasta la mitad. La oscuridad afuera era casi total, salvo por ese resplandor difuso que da la nieve cuando no hay luna visible, pero hay nubes que reflejan algo de luz. El frío ya estaba dentro de la camioneta, a pesar de la cobija y las capas de ropa. Mis pies habían perdido la sensación clara. Mis manos funcionaban, pero con dificultad. Empecé a hacer lo que uno hace cuando siente que la situación se sale de control. Rezar. No recuerdo exactamente qué recé. No fue el rosario ni ninguna oración aprendida. Fue de esas oraciones desordenadas que salen cuando uno tiene miedo. Mezcla de petición y de reclamo y de pura necesidad de sentir que alguien escucha. Le pedí a Dios que me sacara de ahí. Le pedí a mi hermano Ernesto que si estaba en algún lado que me ayudara. Le pedí a la Virgen. Le pedí a Jesús. Con esa fe rota y pesada que cargaba desde hacía años, pero que en ese momento era lo único que tenía. Y entonces pasó. Primero fue la luz. Una luz que apareció fuera de la ventana lateral derecha, del lado del copiloto. No era la luz de otro vehículo porque no tenía ese movimiento ni esa dirección. Era una luz fija, blanca con un toque levemente azulado, que iluminó toda esa ventana de golpe. Me quedé paralizado. Mi primer pensamiento fue que era alguien con una linterna muy potente. Me moví hacia esa ventana y traté de raspar el hielo que se había formado por dentro para ver mejor. Lo que vi me dejó sin palabras durante lo que creo que fueron varios segundos,
pero que se sintieron como minutos. Había una figura parada en la nieve, a unos 3 metros de la camioneta. La luz venía de ella o de muy cerca de ella. No podía determinarlo con claridad. La figura era alta, más alta que cualquier hombre que yo haya visto. Calculé que 1,95 m o más. Era delgada, pero no de manera enfermiza, sino de una manera que transmitía algo que no sé cómo describir, excepto como ligereza, como si el peso no fuera un problema para esa figura. Tenía la forma general de un ser humano: 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Pero había algo en las proporciones que no cuadraba. Los brazos eran un poco más largos. La cabeza era un poco más grande. Los ojos, que podía ver porque la luz iluminaba su cara, eran oscuros y grandes, de una manera que me recordó vagamente a los ojos de algunos animales nocturnos, pero al mismo tiempo completamente diferentes. Llevaba algo, no sabría decir si era ropa o no exactamente. Era como una superficie lisa que cubría su cuerpo y que reflejaba la luz de una manera extraña. No brillante, pero tampoco mate. Algo intermedio que no tiene nombre en mi vocabulario. Y estaba quieto, completamente quieto, mirándome. No soy una persona que grita. Nunca lo he sido. Pero en ese momento solté un sonido que no sé si clasificar como grito o como algo más primitivo, algo que salió de la garganta sin permiso. Retrocedí en el asiento hasta casi pegarme contra la puerta del conductor. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que lo escuchaba. Las manos me temblaban. El frío que sentía ya no era el del exterior. Era otro frío. El frío del miedo puro. La figura no se movió. Siguió parada ahí, en la nieve, mirándome. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy no tengo manera de explicar racionalmente. Escuché una voz. No con los oídos, no como se escucha. La radio o a alguien que habla en el cuarto de junto. Era una voz que estaba adentro de mi cabeza, clara y nítida como si alguien estuviera sentado a mi lado hablándome en voz baja, pero sin que hubiera sonido en el aire. Y lo que dijo fue, con una calma absoluta: no tengas miedo, Gerardo. Mi nombre, dijo mi nombre. Eso fue lo que me quebró. Porque el miedo siguió ahí, pero algo más entró también. Algo que no sé nombrar exactamente. Una mezcla de asombro y de reconocimiento que no tenía sentido, pero que era real. Me quedé inmóvil. La figura seguía ahí afuera. Y la voz volvió a hablar. Dijo que estaba ahí para ayudarme. Que no moriría esa noche en la nieve. Que tenía que escuchar algo antes de que lo dejara ir. No usó esas palabras exactamente, porque era difícil de describir cómo se comunicaba esa información. No era como oraciones gramaticales que se construyen una detrás de otra, sino más como impresiones completas que llegaban de golpe y que yo procesaba como si fueran palabras. Pero el contenido era claro, y el contenido me rompió por dentro de una manera que todavía no termino de procesar. Me habló de Jesús. No de la manera en que me habían hablado de Jesús en la catequesis, ni en las misas de Parral, ni en los rosarios de mi madre. No con las fórmulas del catecismo, ni con las palabras de la liturgia, sino de una manera que sentí como algo completamente nuevo, y al mismo tiempo como algo que ya había sabido siempre y que había olvidado. Me dijo, o más bien me transmitió, que lo que Jesús representó en la historia humana era algo de una dimensión que los seres humanos apenas empiezan a rozar. Que el mensaje central de esa historia, el amor, el perdón, la conexión entre todos los seres, no era una invención religiosa ni un cuento para consolar a los pobres. Era una descripción de algo real, algo que atraviesa toda existencia consciente, en cualquier forma que esa existencia tome. Me dijo que la manera en que los humanos habían encerrado ese mensaje en estructuras de poder y dogma y división había producido un daño que era difícil de cuantificar, pero que era visible desde afuera. Que el miedo que yo cargaba, esa fe rota y pesada de la que te hablé, ese rezo en el vacío, no era falla mía ni de Dios. Era el resultado de haber confundido las instituciones con lo que las instituciones supuestamente representan. Que Jesús, como concepto, como figura, como lo que sea que fue históricamente,
Apuntaba hacia algo que no cabía en ningún edificio de piedra ni en ningún libro, aunque el libro fuera sagrado. Yo estaba llorando. No me di cuenta de cuándo empecé, pero en algún punto noté que tenía la cara mojada y que no era por el frío. Estaba llorando con una intensidad que no había sentido desde el funeral de Ernesto. No lloraba de miedo ya. Lloraba de algo que no tiene nombre sencillo, que es como cuando algo que ha estado apretado dentro de ti durante años de repente se afloja. La figura siguió parada en la nieve. Siguió iluminando ese espacio con esa luz que no entiendo. Y siguió hablando, o transmitiendo, o lo que sea que estaba haciendo. Me dijo que la fe no era creer en lo que no se puede ver, que esa definición era demasiado pequeña, que la fe era confiar en la coherencia del amor como fuerza organizadora de la existencia. Que cuando Jesús decía aménse los unos a los otros, no estaba dando un consejo moral bonito. Estaba describiendo la estructura fundamental de algo mucho más grande que una familia, o una religión, o una especie. Sé que esto suena a muchas cosas. Sé que puede sonar a locura o a delirio por hipotermia, o a una proyección de mis propias creencias en una experiencia que tal vez tenía otra explicación. Lo he pensado 1000 veces. Sigo sin tener certeza de nada. Pero lo que yo viví en ese momento fue real para mí, de una manera que supera cualquier otra experiencia de mi vida. Aquí quiero pausar un momento porque necesito preguntarte algo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque algo en ti también ha sentido alguna vez que hay preguntas que no caben en las respuestas que te dieron de chico. ¿Alguna vez sentiste que viviste algo que no sabes cómo explicar? ¿Algo que te cambió por dentro aunque no puedas demostrárselo a nadie? Si es así, te invito a que lo dejes en los comentarios. No tienes que tener pruebas ni una historia tan extrema como la mía. Puede ser un sueño, una coincidencia, un momento de silencio que se sintió diferente. Cuéntamelo. Este es un espacio para eso. Y si quieres una frase para empezar, puedes escribir: yo también viví algo que no supe cómo explicar y que me cambió. Quiero leerlos todos, volviendo a esa noche. La figura estuvo frente a mí lo que yo calculo que fueron entre 20 y 30 minutos, aunque el tiempo ahí era raro. Se sentía más largo y más corto al mismo tiempo, de esa manera que tiene el tiempo cuando algo importante está pasando. Hacia el final de esa comunicación, o lo que sea que fue, me transmitió algo que fue diferente de todo lo demás. No era información. Era más como una sensación, como si me pusieran algo en el pecho que no pesaba, pero que se sentía sólido. Una calidez. No física, aunque casi lo parecía. Una calidez que venía de adentro hacia afuera. Y entonces la figura dio un paso atrás. Y otro. La luz empezó a disminuir gradualmente. No de golpe, sino como cuando apagas un dimmer muy despacio. Y mientras la luz disminuía y la figura se alejaba, yo sentí el impulso de abrir la puerta de la camioneta y salir. No sé por qué. No lo pensé. Lo hice. Me bajé de la camioneta en medio de la nieve, con el frío que en ese momento ya no sentí de la misma manera, aunque debía estar a varios grados bajo cero, y me quedé parado mirando hacia donde la figura se estaba alejando. No vi ningún vehículo. No vi ninguna nave ni ningún objeto que uno pudiera fotografiar y llevar a un noticiero. Vi a la figura alejarse caminando por la nieve, con esa luz que la acompañaba, hasta que la oscuridad y la nevada la tragaron completamente. Y entonces estuve solo en el silencio más absoluto que recuerdo. Solo la nieve cayendo. Solo mi respiración. Solo ese algo que me habían dejado en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí afuera. Eventualmente el frío me regresó a la realidad y entré a la camioneta. Intenté el motor. Arrancó. Metí reversa suavemente, con cuidado, y las llantas respondieron. Salí de donde estaba atorado sin dificultad, aunque antes habían patinado sin moverse. Seguí el camino hacia atrás, encontré la carretera principal, y 2 horas después llegué a la mina. El encargado se sorprendió de que hubiera llegado con el tiempo que estaba. Yo no le dije nada de lo que había pasado. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida.
Y eso lo digo yo que acaba de vivir algo que no tengo nombre para clasificar. Externamente todo siguió igual. Fui al trabajo. Cené con Lola. Vi el fútbol los domingos. Pero por dentro era como si alguien hubiera remodelado la casa sin cambiar la fachada. Todo estaba en el mismo lugar, pero con otra distribución, otra luz, otro propósito. Lo primero que noté fue que el peso había disminuido. Esa mochila pesada de la fe que te mencioné, la que cargaba sin saber bien para qué. Seguía siendo creyente. Seguía siendo católico en el sentido de que esa era mi tradición y mi historia, y mis muertos, y mis recuerdos. Pero ya no cargaba la fe como una obligación ni como una deuda. La cargaba de otra manera, como se carga algo que uno eligió, como se carga el amor a una persona, que también es pesado a veces pero que tiene un diferente tipo de peso. Lo segundo que noté fue que empecé a escuchar de otra manera las cosas que Jesús dice en los evangelios. Crecí escuchándolas en misa, en la catequesis, en los rosarios de mi madre. Las conocía de memoria en muchos casos. Pero de repente, las escuchaba como si fuera la primera vez. Amar al prójimo como a ti mismo. No acumular tesoros en la tierra. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Palabras que siempre habían sonado a consejo religioso de domingos ahora sonaban como otra cosa. Como descripción. Como mapa. Como si alguien supiera exactamente cómo funciona algo y lo estuviera explicando de la manera más simple posible para que lo entendiera cualquiera. Lola notó el cambio. Me lo dijo una noche mientras cenábamos, que yo estaba diferente. Más tranquilo, más presente. Le pregunté si le parecía bien o mal y me dijo que no lo sabía todavía, pero que era diferente. No le conté lo de la sierra. Todavía no estaba listo. Todavía lo estaba procesando yo solo, dándole vueltas, buscando el lenguaje para contarlo que no sonara a que me había dado un golpe en la cabeza o a que la soledad de los viajes me había vuelto medio loco. Meses después, se lo conté a mi tío Macario, hermano de mi madre, que es el hombre más sabio que conozco, aunque nunca pisó una universidad. Macario creció en la sierra, conoce las plantas medicinales, conoce el ganado, conoce el silencio. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme, con esa costumbre suya de dejar que la persona termine antes de hablar. Cuando terminé, se quedó un momento callado, mirando su taza de café. Y luego me dijo que su abuela le había contado que en la sierra hay cosas que no son de este lado. Que eso no quería decir que fueran malas, ni que fueran ajenas a Dios. Que su abuela decía que Dios es más grande de lo que cabe en cualquier iglesia, y que de vez en cuando mandaba mensajeros de formas que la gente no esperaba para que ciertos mensajes llegaran a quien los necesitaba. No sé si eso es una explicación. No sé si lo que me dijo Macario y lo que yo viví en la sierra son la misma cosa descrita de maneras diferentes. No sé si lo que vi era lo que yo creo que era, o si había alguna explicación más ordinaria que en el estado en que estaba, simplemente no pude procesar. Lo que sí sé es lo que cambió en mí. Y eso no lo puedo negar aunque quisiera. Empecé a ir a misa de otra manera. No todos los domingos, no con la regularidad mecánica de antes, sino cuando sentía que quería estar en ese espacio. Y cuando iba, escuchaba diferente. Me fijaba en las palabras de los evangelios con una atención nueva. Notaba cuando el cura decía cosas que sonaban más a institución que a mensaje. Notaba también cuando decía cosas que tocaban algo verdadero. No juzgaba, solo escuchaba con más cuidado. Empecé a leer cosas que antes nunca me habían interesado. Teología, historia del cristianismo, primitivo, filosofía, un poco de ciencias del espacio que no entendía del todo pero que me fascinaban. Lola me preguntó si estaba pensando en hacerme cura y me reí más fuerte de lo que había reído en mucho tiempo. No era eso. Era sed de entender. Era querer saber más de ese mapa que la voz en la sierra me había dicho que existía. Descubrí cosas que me sorprendieron. Que el mensaje de Jesús tal como aparece en los textos más antiguos era más radical
y más amoroso y más disruptivo de lo que la versión institucional suele presentar. Que muchas de las cosas que se enseñan como centrales al catolicismo fueron decisiones de concilios y papas y emperadores que vivieron siglos después de Jesús. Que había toda una tradición de interpretación mística, tanto cristiana como de otras tradiciones, que hablaba de las mismas cosas de maneras que se sentían mucho más cercanas a lo que yo había experimentado en la sierra. No me volví ni más ni menos católico por eso. Me volví más mío, más capaz de sostener la contradicción, de vivir en la pregunta sin necesitar que la pregunta se resolviera en una respuesta oficial y cerrada. Eso en sí mismo era un regalo enorme para alguien que había cargado la fe como obligación durante 20 años. Han pasado 11 años desde esa noche. Sigo en Parral. Sigo trabajando, aunque ya en otra empresa. Me casé con Lola hace 8 años, en una ceremonia pequeña que fue al mismo tiempo religiosa y civil, porque queríamos las dos cosas, y ninguna de las dos nos parecía suficiente sola. No tuvimos hijos, pero adoptamos a una niña, Valentina, que tiene 6 años y que hace preguntas sobre el cielo y las estrellas que me dejan sin palabras de la mejor manera posible. A veces cuando manejo de noche por la sierra, que sigo haciendo por trabajo, aunque ya menos seguido, miro hacia el horizonte con una mezcla de sentimientos que no sé si describir como esperanza, o como gratitud, o como simplemente conciencia. Conciencia de que hay cosas que no entiendo. Conciencia de que eso no me asusta de la misma manera que antes. Conciencia de que aquella noche en 1900 la nieve algo me dijo mi nombre y me habló de amor y de Jesús y de fe, y que aunque no pueda probar nada de eso a nadie más, vivo de una manera diferente desde entonces. Hay algo que me sigo preguntando. Me lo pregunto sobre todo en las noches tranquilas, cuando Lola ya está dormida, y Valentina también. Y la casa está en ese silencio que solo tienen las casas cuando todos los que quieres están bajo el mismo techo. Me pregunto por qué a mí. ¿Por qué a ese hombre en esa camioneta, en esa carretera de Chihuahua? Había millones de personas esa noche en el mundo, con más fe que yo, con más mérito que yo, con más necesidad que yo. Y sin embargo fui yo el que estuvo parado en la nieve a las 2 de la madrugada, escuchando una voz que hablaba de Jesús sin usar las palabras del catecismo. No tengo respuesta para eso. Mi tío Macario me dijo una vez que hacernos esa pregunta ya es parte de la respuesta, que la pregunta de por qué yo es en realidad la pregunta de para qué, y que el para qué se responde con lo que uno hace después. Me gustó eso. Lo guardo como guardo pocas cosas, con cuidado, cerca. Lo que Valentina me preguntó la semana pasada me quedó dando vueltas. Íbamos en la camioneta de regreso del mercado y de repente, sin que nada lo provocara, me dijo, «Papá, ¿Jesús era de aquí o de otro lado?» Le pregunté qué quería decir con de otro lado y me dijo que si era de las estrellas. Me reí. Le dije que era de un lugar muy lejano llamado Israel, en el otro lado del mundo, y que eso era bastante lejos de por sí. Me dijo que no, que ella quería decir si era de las estrellas de verdad. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le dije que había gente que pensaba que sí, que el amor que Jesús describía era tan grande que no cabía solo en un planeta. Ella asintió con la seriedad de los niños cuando algo les parece que ya lo sabían. Y cambiamos el tema porque llegamos a la casa. Pero yo me quedé con eso. Me quedé con esa pregunta de 6 años que de alguna manera tocaba exactamente lo que aquella voz en la sierra me había transmitido 11 años antes. Que el amor que Jesús describía era tan grande que no cabía solo en un planeta. No sé qué hacer con esa coincidencia. Solo sé que la guardo. No te voy a decir que todo desde aquella noche ha sido paz y luz. Eso sería mentira, y no te mereces una mentira envuelta en historia bonita. He tenido años difíciles. Tuve crisis de trabajo hace 6 años que casi nos deja en la calle a Lola y a mí. Tuve un episodio de depresión que no reconocí como tal hasta que Lola me llevó casi a jalones con un psicólogo. He tenido momentos en que la fe de nuevo se ha sentido lejana, en que la voz y la figura en la nieve parecen
Un sueño lejano que tal vez no fue lo que creo que fue. Pero hay algo que no ha cambiado desde aquella noche, y es la calidad del silencio adentro. Antes de la sierra, el silencio adentro de mí era ansioso, lleno de ruido sordo, lleno de esa sensación de que algo falta y no sabes qué. Después de la sierra, incluso en los peores momentos, hay un tipo diferente de silencio disponible si lo busco. No siempre lo encuentro. No siempre tengo la energía o la claridad para encontrarlo, pero sé que existe. Y saber que existe cambia todo. El psicólogo, cuando le conté lo de la sierra, no lo descartó ni lo validó como evento externo. Me preguntó qué había significado para mí. Le dije lo que te he dicho aquí. Me dijo que independientemente de lo que hubiera sucedido objetivamente, lo que yo había vivido internamente era real y había tenido efectos reales en mi manera de funcionar en el mundo. Me pareció una respuesta honesta. No me decepcionó ni me convenció completamente. Creo que ninguna respuesta lo haría. Hay algo que aprendí de todo esto y que no tenía antes, y es que vivir en la pregunta no es lo mismo que vivir perdido. Antes creía que las preguntas sin respuesta eran un problema a resolver. Ahora creo que algunas preguntas son el terreno en que se vive, no el obstáculo a superar. La pregunta de qué fue lo que vi en la sierra. La pregunta de qué es Jesús realmente, más allá de la liturgia y la historia y la política. La pregunta de si hay otras formas de existencia consciente en el universo y qué pensarían ellas de nosotros. Son preguntas que no tienen respuesta en ningún libro que yo haya encontrado, pero son preguntas que me hacen más humano de preguntármelas. O al menos a mí me lo parece. Esta historia la cuento hoy porque hace tiempo que siento que la tengo guardada, de más. No la cuento buscando que me crean ni que me den una explicación que yo no tengo. La cuento porque quizás hay alguien más que en algún momento de su vida, en alguna carretera nevada, o en algún cuarto oscuro, o en algún momento de silencio absoluto, sintió que algo se comunicó con él, de una manera que no cabe en el lenguaje ordinario. Y si esa persona está escuchando esto, quiero que sepa que no está solo, que el no saber cómo explicarlo no lo hace menos real, que la confusión y el miedo y el asombro y la transformación pueden ir todos juntos en la misma experiencia y seguir siendo válidos aunque nadie más los vea. Ernesto, mi hermano, lo hubiera cuestionado todo. Siempre fue el escéptico de la familia, el que preguntaba ¿cómo sabes eso? Cuando alguien hacía una afirmación. A veces lo pienso cuando me pongo a hablar de todo esto. Me imagino su cara levantando la ceja. Me imagino que me pregunta cómo sé que era lo que creo que era. Y me imagino respondiendo que no sé, que lo único que sé es lo que cambió en mí, y que ese cambio lo llevo tan adentro que ya es parte de lo que soy, y que eso, aunque Ernesto siguiera sin estar convencido, creo que sería suficiente respuesta para él. Para terminar quiero decirte algo que la voz en la sierra no me dijo, pero que yo aprendí después, con los años y las lecturas y las conversaciones con mi tío Macario y con el psicólogo y con Lola y con el silencio. Aprendí que la fe no es una conclusión. Es un proceso. Es algo que se rehace cada día, que se quiebra y se reconstruye, que va cambiando de forma conforme uno va cambiando, y que no hay una versión correcta de la fe que se aplique igual a todas las personas en todas las circunstancias. Hay una fe que te sirve a ti en este momento de tu vida, y esa fe puede parecerse muy poco a la de tu madre, o a la del cura del barrio, o a la del libro que leíste el año pasado. Y eso no la hace menor. Lo que pasó en la sierra de Chihuahua esa noche de enero, con la nieve cayendo, y la camioneta atorada, y esa figura parada frente a mí hablando sin mover la boca de Jesús, y del amor, y de la fe, sigue siendo la experiencia más extraña e intensa de mi vida. 11 años después, no tengo explicación, no tengo pruebas, no tengo nada que mostrar, excepto lo que cambió en mí, y eso no se puede fotografiar ni grabar, ni presentar en ningún lugar como evidencia de nada. Solo puedo decirte lo que yo viví.
Solo puedo decirte lo que significó para mí. Solo puedo decirte que desde esa noche la palabra Jesús suena diferente en mi cabeza. No más institucional, más grande, más difícil de encerrar, más parecida a algo que realmente podría atravesar galaxias si existiera la manera. Y la nieve de enero, en la sierra todavía me hace sentir algo que no tiene nombre. Una mezcla de miedo y gratitud que se parece, más que ninguna otra cosa que conozca, a lo que creo que significa la palabra sagrado. Si esta historia te tocó de alguna manera, si algo de lo que dije resonó con algo que tú también llevas adentro, te invito a dejarlo en los comentarios. No necesitas tener una historia de naves ni de figuras en la nieve. Puede ser solo una frase, una sensación, un momento en que la vida se sintió más grande que de costumbre. Todos esos momentos merecen ser nombrados. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, de personas que vivieron cosas que no saben cómo explicar pero que los cambiaron para siempre, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Esto apenas empieza. Hay más historias esperando ser contadas. Y quizás una de ellas se parece más de lo que crees a algo que tú también viviste.